prometido es deuda, os traigo las lecturas de febrero. Se trata de pocos libros, han sido solo 3 libros, pero la verdad es que me han dejado un cuerpo un poco extraño. Después de terminar el mes de enero con Pioneros, de Willa Cather, que todo era muy dulce y muy tierno, empecé el mes de febrero con The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, o en español, El cuento de la criada. Esta novela es súper famosa, es una de las distopías, yo diría, más famosas que se puede oír antes de todo el boom de las distopías juveniles. Y creo que todos los que estéis muy enganchados a esta distopía juvenil tendréis que ir a este libro y probarlo para ver lo que es una distopía en serio. Yo la verdad es que lo cogí porque quería estrenarme con Margaret Atwood, no había leído nada de ella y estuve mirando por cuál libro empezar, por cuál sería mejor empezar, y la magnífica Jane Campbell, os dejaré su canal por aquí abajo, es inglesa, es británica, pero es una maravilla de mujer, dijo que su libro, personalmente, su libro preferido había sido este. Además, si estáis viendo este vídeo cuando lo he publicado, más o menos en marzo, os recomiendo que lo cojáis porque en abril se estrena una serie basada en este libro. Una serie que además tiene muy buena pinta por el tráiler, por el mini tráiler que hemos podido ver, y que está protagonizada por una de mis actrices favoritas. Os dejaré el tráiler de la serie abajo, pero podréis ver la actriz por aquí. Es la protagonista, una de las protagonistas de Mad Men, y a mí esa actriz me cautivó con esa serie. Tengo muchísimas ganas de verla en la serie del cuento de la criada. Este libro nos plantea un mundo en el que ha habido un conflicto armado a nivel mundial enorme y la historia está centrada en Estados Unidos. Después de este gran conflicto y del asesinato del presidente de Estados Unidos y de todo el Congreso, se instaura un régimen en todo el país que es de tipo muy puritano y muy religioso. Todos estos cambios que sufre la sociedad a raíz de la instauración de este régimen pasan por la abolición de todas las libertades individuales de las personas y muy especialmente, de manera muy particular, las de las mujeres. Hay que decir que Atwood es una escritora que, según tengo entendido, siempre tiene ese tono feminista o siempre aprovecha en sus novelas para tocar ciertos temas o hacerlo de cierta manera. Siempre tiene ese aire feminista. En este caso, en esta República Nueva de Gilead, la mujer ha sido totalmente anulada, hasta el punto en que no tiene absolutamente ningún poder adquisitivo, ni siquiera tiene libertad para hacer o estar con quien ella quiera. Además de eso, el conflicto armado ha provocado una especie de guerra nuclear o radioactiva y un problema de radioactividad, y las mujeres muchas de las mujeres han perdido la capacidad de tener hijos. Solo algunas mantienen esa posibilidad, y de cara a la supervivencia de la República de Gilead lo que hacen es convertirlas en lo que ellos llaman criadas. La función principal de esas criadas es que se les asigna un hombre y su destino y su función es darle un hijo a ese hombre, conseguir tener descendencia. Nuestra protagonista es una de estas criadas y vemos toda la historia desde su punto de vista. No conocemos su nombre real, pero sí sabemos que actualmente se llama Offred, y Offred no es un nombre, significa of Fred, de Fred, propiedad de Fred, que Fred es el hombre al que actualmente ya tiene que dar descendencia. Como veis, se trata de un planteamiento bastante perturbador, sobre todo yo creo que si sois mujeres os vais a sentir un poco incómodas al principio con la historia, y creo que si el lector no llega a superar esa incomodidad a la hora de leer el libro, no le va a gustar. En mi opinión, un libro muy recomendable. La gente que soléis leer distopía, todos aquellos que soléis leer mucho de este género, yo os recomiendo que lo cojáis porque es algo distinto. No sigue los patrones habituales del género de distopía y además tenéis la serie a la vuelta de la esquina. Yo creo que es el momento perfecto para leerlo. Yo lo disfruté mucho, todo lo que se puede disfrutar este libro, porque además dejadme deciros que tiene partes realmente muy perturbadoras. Muy perturbadoras. O sea, se te muere alguna neurona leyendo este libro. Al menos a mí se me murió alguna. El segundo libro que leí en febrero fue A sangre fría, de Truman Capote.
Este libro lo leí porque había oído muy buenas críticas de él y tenía muchas ganas también de estrenarme con Capote, pero no ha tenido el mismo éxito, la verdad. Este libro yo tenía entendido que el interés que tenía era que trataba un tema muy crudo de una manera muy peculiar. Nos cuenta la historia de un asesinato que estaba basado en hechos reales, que ocurrió en realidad en Kansas, de una familia al completo. Hubo un asesinato durante la noche, mataron a toda la familia y meses después arrestaron a los sospechosos que eran los culpables de la masacre, ¿no? No es ninguna novela de misterio, el misterio no está en saber quién los mató. ¿Qué ocurre? A ver, el libro empieza presentándonos a la familia que fue asesinada, cada uno de los miembros, cuál es un poco por encima la historia de esa familia. Eran una familia muy respetada en el pueblo. Luego ocurre el asesinato, que también está narrado, y luego está visto desde el punto de vista de los sospechosos, o de los asesinos, en este caso. También tenemos, por otro lado, el punto de vista de la investigación policial que se tuvo que llevar para poder arrestarlos, para poder encontrarles las pistas, etcétera, los testimonios, hasta que consiguen encontrarles. Yo lo que había leído de este libro es que Capote hace un análisis psicológico muy profundo de las mentes y de la manera de funcionar de los dos sospechosos. ¿Cuál ha sido mi problema con esta lectura? El que he odiado a los dos sospechosos, ¿no? Ellos se llaman Perry y Dick. ¿Perry y Dick? Perry Smith y Dick Hickok, sí. Y los he odiado, los he detestado absolutamente. Los dos son muy diferentes entre ellos, pero son igual de odiosos, cada uno en su estilo. Y eso hizo que se me hiciera muy pesado. Es una novela bastante larga, aunque no me parezca. No es tan larga en realidad. Creo que se me hizo más larga de lo que es realmente. Porque él va recorriendo un poco toda la vida y miserias de estas dos personas y luego lo que pasó después de la masacre. Y no se me hizo interesante, no me enganchó en ningún momento. Los personajes me parecieron muy odiosos. Está muy bien escrito, sí, no me quejo en ese aspecto, pero no había oído muy buenas críticas de este libro y la verdad es que a mí no me cautivó en absoluto. Sí que creo que es interesante lo que hace, ¿no? No de ver el asesinato desde el punto de vista de los asesinos, sino ver más allá del asesinato y ver qué hay detrás de esas personas, ¿no? Por qué son como son actualmente en el momento en que cometieron ese crimen y cómo reaccionan después de ese crimen. Pero la verdad es que no me gustó mucho este libro. Y la tercera lectura del mes, con la que terminé de matar las pocas neuronas que me quedaban después del cuento de la criada, fue una lectura que hacía mucho tiempo que quería leer. Este mes ha sido un mes de estrenos para mí, con 3 autores. No había leído nada de Atwood, no había leído nada de Capote y no había leído nada de David Foster Wallace. Y tenía muchas ganas de estrenarme con él, porque una vez lo vi en una entrevista que le hacían a Jonathan Franzen, que es un autor que a mí me gusta mucho, es un autor un poco raro, no es para todo el mundo, yo lo reconozco. Tenéis una reseña en el canal sobre la última novela que sacó en 2016, creo que la sacó, y en esa entrevista estaban Jonathan Franzen y estaba David Foster Wallace. Y había un tercer autor que no recuerdo, pero me llamó mucho la atención Foster Wallace. Y cuando fui a buscar este libro no sabía por cuál empezar. Él tiene relatos, pero yo no soy muy fan de los relatos, y tiene 3 grandes novelas, solamente tiene 3 grandes novelas, que son La escoba del sistema, que es esta, que es la que yo leí. Luego tiene La broma infinita, que es una novela de 1000 y pico páginas, que se ve que es uno de los libros, está considerado uno de los mejores libros de la década de los 90, y se ve que es un libro que mucha gente abandona porque es muy denso, es muy... no sé, no lo he leído, así que no puedo daros mi opinión. Y tiene un tercer libro, que es El rey pálido, que es un libro que no terminó, es una novela inacabada, porque David Foster Wallace se suicidó.
Era un hombre muy perturbado, era un hombre que tuvo depresión durante muchísimos años, como 20 años de su vida estuvo sufriendo depresión, tomando muchos medicamentos y muchas drogas. Entonces es un hombre que sí, que a lo mejor pues no estaba todo lo bien que podía haber estado, y llegó un momento en que se suicidó y dejó esa novela inacabada. Cuando fui a buscar el libro a la librería, fui a una de mis librerías favoritas de Barcelona, que me descubrió HC, que hace mucho que no la vemos por aquí, pero ella me descubrió esa librería, que es la Central del Raval, que está en Barcelona, y como no encontraba el libro, lo pedí al librero, lo pedí a un señor mayor que hay ahí, que tú le dices cualquier novela y él te sabe decir autor, año y dónde está. Y él, cuando le dije que quería leer La escoba del sistema, que si sabía dónde estaba, me dijo: ¿estás segura? ¿Estás segura de que quieres leer este libro? Y a mí me dejó como muy pillada. Esta novela, que es la primera del autor, es una locura, realmente es una locura. Dicen que es su novela más novela, o sea, más novelada, porque La broma infinita es como una especie de locura y mezcla de muchos estilos y de muchos... es como muy experimental. Y este también lo es, pero no tanto. Esta es la primera novela que escribió Foster Wallace, la escribió cuando tenía 20 y pocos años y la publicó con 24. Fue su tesis, creo, en la universidad. De hecho, al principio de la novela, él escribe una carta a un editor diciéndole que, bueno, que le presenta unos capítulos de su novela, que es su tesis de la universidad, y que, bueno, que si está interesado, pues que ya le dirá el qué, que se ve que el editor flipó y le dijo: sí, sí, tráeme esto, que esto es muy potente. ¿De qué va este libro? ¿Cómo se explica esto? Vale, este libro es literatura experimental, totalmente. O sea, os tiene que molar el rollo así un poco raruno, porque si no, supongo que no... Y aún así es complicado, pero este libro nos cuenta la historia de varios personajes, sobre todo centrado en dos de ellos, que son Lenore y Rick. Lenore es una chica joven, ella pertenece a una familia de muchísimo dinero, pero nunca ha querido saber nada de ellos, y trabaja como telefonista en la recepción de unas oficinas de una editorial. El otro personaje es Rick, y es el director o uno de los jefes de esta editorial. Ellos dos tienen una relación, hay mucha diferencia de edad entre ellos. Lenore es una chica jovencita de 20 y poquitos años, y Rick no, Rick es un tipo ya de 40 y pico. Y ellos dos tienen una relación muy amorosa, muy peculiar. Entonces, por un lado tenemos eso, la presentación de esta pareja, de estos dos personajes que son los protagonistas de la historia, y la novela arranca cuando a Lenore le comunican desde la residencia de ancianos donde está su bisabuela que ésta se ha fugado. Se ha fugado. No se ha fugado sola, sino que se ha fugado con un montón de ancianitos más. O sea, se han ido, han desaparecido. Eso a Lenore le extraña muchísimo, porque su bisabuela anda con un andador y tiene que estar, además no puede pasar frío porque tiene un problema de regulación de temperatura corporal. Entonces es como muy increíble, muy poco creíble que su bisabuela se haya fugado. Y la novela empieza con ese hecho que ya es surrealista de por sí. ¿Qué pasa? Hasta ahí todo bien, ¿no? Es un argumento más o menos normal. Bueno, el problema de este libro es que, como os digo, es literatura como muy experimental. Se dice que Foster Wallace no escribía, hay gente que dice que era un genio escribiendo novelas, y hay gente que dice que era malísimo escribiendo novelas, porque lo que él hace no es escribir una novela normal con su inicio, su nudo y su desenlace. No, él no hace eso. Él lo que hace es mezclar muchísimos estilos narrativos, mezclar obviamente primera persona, tercera persona, mezcla diálogos, capítulos de diálogo que parecen teatro. Hay un manual dentro del libro, de un teléfono, de una centralita. Escribe relatos dentro de la propia historia, y relatos que están metidos ahí pues porque sí, ¿no? En principio porque sí, y luego sí que vas entendiendo que esos relatos tienen algo que decir sobre la historia. Como veis, es todo una locura, es un libro muy... no sé, es muy raro. Yo no había leído nada parecido y no sé si me atrevo a leer La broma infinita, porque este se ve que aún es más reflexivo que la escoba del sistema.
y me da muchísimo, muchísimo respeto. O sea, ríete tú de Los Miserables. Los Miserables yo creo que es un cuento de niños en cuanto a lectura, en cuanto a facilidad de lectura, comparado con La Broma Infinita. No sé si me atrevo a leerlo, no sé si alguno de vosotros lo ha leído y me puede dar algo de esperanza, pero no, creo que de momento no me voy a atrever. Ya he tenido bastante con esto. Y aunque me ha parecido muy interesante y el autor me ha parecido un tipo súper interesante, no sé, tampoco es que se me hayan quedado muchísimas más ganas de leer mucho más de Foster Wallace. Sí tengo ganas de leer un pequeño ensayo que él escribió que se llama Esto es agua y que reflexiona un poco sobre eso, ¿no? Sobre la vida, un poco. Y a mí pues me gusta leer cosas de estas. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, no sé si recomendároslo. Si a alguien le atrae y le ha parecido curioso y, no sé, diferente, es muy diferente, eso sí. Si estáis en busca de leer algo totalmente diferente a lo que hayáis leído probablemente en los últimos 6 meses o años, el sistema cumplirá ese objetivo seguro. Y nada más, este ha sido mi febrero de lectura. Es un mes un poco raro, la verdad, excepto A Sangre Fría. Las otras 2 novelas sí que me han gustado mucho, pero por motivos muy diferentes y son muy diferentes entre sí. Eso me gusta mucho porque a veces tiendo a empezar a leer, a tirar de un filón, de un tipo de novela y no me desengancho de ahí. Y me gusta mucho leer cosas diferentes, yo creo que enriquece mucho. Después de un libro de un tipo, coger un libro de un, no sé, totalmente distinto. Y no sé qué pensáis vosotros, pero yo pienso que eso es muy positivo y que tenemos que, o por lo menos yo tiendo a intentar hacerlo. Así que nada más, espero veros muy prontito. ¡Adiós!